Hay disparos que solo hacen ruido, ¿verdad? Otros, bueno, silencian a un hombre. Pero luego hay unos pocos, poquísimos, que son capaces de silenciar una era entera. Y hoy vamos a hablar precisamente de esos, de los disparos que literalmente cambiaron el siglo XX. El asesinato de John F. Kennedy. Fijaos en esta fecha. Es una de esas que queda marcada a fuego en el calendario de todo el mundo. Un solo día, un día que paralizó por completo el planeta y que dejó una herida. Una herida que, es que más de medio siglo después, sigue sin cerrarse del todo. Y claro, aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un solo crimen, uno solo, llegará a definir a toda una generación? Porque vamos a ver, lo que pasó en Dallas fue mucho más que un asesinato, por muy importante que fuera la víctima. Fue el colapso de un símbolo, el final de golpe y porrazo de una época de optimismo. Venga, pues vamos a empezar por el principio, como tiene que ser. Porque para entender de verdad la magnitud del impacto, para captar por qué fue tan gordo, primero tenemos que situarnos. Hay que entender cómo era ese mundo que lideraba Kennedy, que, ojo, era un mundo que estaba literalmente al borde del abismo. A ver, viajemos un momento a principios de los años 60. Y que nadie se le ocurra pensar que era una época tranquila, ¿eh? Para nada. Era un mundo en tensión constante. Un mundo donde cada día, de verdad, parecía que el planeta entero aguantaba la respiración a la espera del siguiente movimiento en una partida global de lo más peligrosa. Imaginemos que el mundo era un tablero de ajedrez gigante. Pues en un lado tenías a Estados Unidos, liderando el bloque occidental, y en el otro, claro, a la Unión Soviética, con el bloque comunista. Dos superpotencias enfrentadas en una partida por ver quién dominaba el mundo. ¿Y los peones cuáles eran? Pues ni más ni menos que misiles nucleares. O sea, la aniquilación total no era algo de ciencia ficción, era una posibilidad muy, muy real, cada día. Y justo en medio de toda esa tensión, de repente, aparece una figura que lo cambia todo, o que al menos lo parece: John F. Kennedy. Era joven, tenía un carisma increíble, defendía los derechos civiles y, sobre todo, su gestión de la crisis de los misiles lo convirtió en algo más que un político. Se convirtió, para muchísima gente, en el símbolo de una nueva era de esperanza. Vale, pues con esa imagen de esperanza y futuro, la comitiva presidencial se planta en Dallas, Texas. En principio, era una visita política más, algo de rutina para ir preparando la campaña de reelección. Un día de sol, las calles llenas de gente, el escenario perfecto. Nadie, pero es que absolutamente nadie, podía ni llegar a imaginar que ese iba a ser su último viaje. Y a partir de aquí, todo pasa a una velocidad de vértigo. Es casi increíble. Son las 12:30 del mediodía. Se oyen disparos en la Plaza Dili. Unos minutos después, Kennedy es declarado muerto en el hospital. Y en apenas unas horas, la policía ya sale diciendo que tienen a un sospechoso. Así, en un abrir y cerrar de ojos, el destino de todo un país había cambiado para siempre. Con un sospechoso detenido tan rápido, cualquiera diría que el caso estaba casi resuelto, ¿no? Pues no. Porque justo entonces la historia da un giro de guión, uno de esos giros que lo complica todo. Absolutamente todo. Y para siempre. El detenido se llama Lee Harvey Oswald y su perfil, la verdad, desconcierta a todo el mundo. Por un lado, es un exmarine de los Estados Unidos, pero por otro, tiene simpatías comunistas bastante conocidas. La versión oficial es clara. Fue él, y solo él, quien disparó desde el 6º piso de aquel almacén de libros. Pero Oswald, lejos de confesar, se planta delante de las cámaras y lo niega todo, de forma súper desafiante. Sus únicas palabras en público se harían famosas y resonarían durante décadas. Soy un cabeza de turco. Y con esa simple frase, ya está, plantó la semilla de la duda. ¿Era de verdad un lobo solitario o era solo una pieza, un peón, en una partida mucho más grande? El problema es que no hubo tiempo para interrogarle a fondo, para sacarle las respuestas. ¿Por qué? Porque tan solo 2 días después, el misterio no es que no se resolviera, es que se hizo infinitamente más grande y oscuro. Y aquí, de verdad, es donde la historia roza lo surrealista. Están trasladando a Oswald, rodeado de policías y periodistas, y de repente, un tipo llamado Jack Ruby, que era el dueño de un club nocturno, se abre paso entre la multitud y le dispara a quemarropa. Y todo esto en directo por televisión. El único sospechoso, la única persona que sabía la verdad, silenciado para siempre, delante de todo el país. Increíble. A ver, recapitulemos. El presidente ha sido asesinado. El único sospechoso, también. La nación entera está en shock, casi en pánico. El gobierno necesitaba, pero ya, dar una respuesta. Una versión oficial que pusiera un poco de calma. ¿Pero qué pasó? Que la respuesta que dieron consiguió justo lo contrario, generar todavía más preguntas. Y esa respuesta del gobierno fue crear algo llamado la Comisión Warren, básicamente una investigación al más alto nivel con una misión muy clara:
aclarar qué demonios había pasado y presentar una conclusión oficial. Millones de personas, lógicamente, contuvieron la respiración, esperando que por fin se supiera la verdad. Bueno, pues después de meses de investigación, la Comisión Warren dio su veredicto. Y fue tajante, ¿eh? Lee Harvey Oswald actuó solo. No hubo conspiración. Punto. Caso cerrado. Pero claro, la gente no se lo tragó. La opinión pública nunca, jamás aceptó esa versión. Había demasiadas cosas que no cuadraban en las pruebas, demasiados fallos en la investigación y sobre todo un montón de preguntas sin respuesta. La desconfianza ya estaba ahí y a partir de ese momento no hizo más que crecer. Y así es como el asesinato de Kennedy acabó dejando mucho más que un simple misterio sin resolver. Lo que dejó fue una cicatriz profundísima e imborrable en la memoria de todo un país. A nivel político, las consecuencias fueron, claro, inmediatas. Lyndon B. Johnson juró el cargo de presidente en el mismo Air Force One. Pero las consecuencias sociales, esas fueron mucho más profundas. El luto nacional se fue transformando en otra cosa, en un cambio de humor general. Todo ese optimismo de la era Kennedy, de repente, se evaporó y dio paso a una década de cinismo, de desconfianza, de conflicto, que acabaría explotando con la división social por la guerra de Vietnam. ¿Pero por qué seguimos hablando de esto hoy? ¿Por qué nos sigue impactando tanto? Pues porque se convirtió en un símbolo potentísimo de muchas cosas. Por un lado, un símbolo de lo frágil que puede ser el poder. Por otro, de la pérdida de la inocencia política de una nación entera. Y por supuesto, con el asesinato de Oswald en directo, fue la primera vez que vimos de forma brutal el poder que tenían los medios para contar la historia mientras estaba pasando. Y con todo esto volvemos a la pregunta del principio. ¿Fue realmente el fin de la inocencia de una nación? Pues todo apunta a que sí. Porque el asesinato de Kennedy fue muchísimo más que un crimen. Fue ese momento exacto, ese punto de inflexión en el que toda una generación se dio cuenta de que el mundo era un lugar mucho más oscuro, mucho más complejo de lo que habían pensado. Fue sin ninguna duda el día que partió un siglo por la mitad.